En un mundo de satélites, GPS y conexión global, creemos que ya no quedan espacios en blanco en el mapa, pero nos equivocamos. Más allá de nuestras ciudades conectadas, más allá de donde alcanza Internet, existen lugares que el tiempo olvidó, rincones inexplorados donde la naturaleza aún guarda sus secretos más profundos. Hay lugares donde el siglo XXI nunca llegó, islas prohibidas y corazones de selva donde viven pueblos que no conocen nuestra existencia o que han decidido rechazarla por completo. Son las últimas tribus verdaderamente aisladas de nuestro planeta, comunidades que han elegido permanecer al margen de nuestra civilización, protegiendo celosamente sus costumbres milenarias. No son leyendas urbanas ni historias de ficción, son grupos humanos reales que defienden fieramente su aislamiento, desde las profundidades del Amazonas hasta las remotas islas del Océano Índico. Estos pueblos representan una forma de vida que creíamos extinta, que los impulsa a rechazar todo contacto con el mundo exterior. ¿Qué conocimientos ancestrales preservan en su aislamiento? ¿Qué pueden enseñarnos sobre nuestra propia humanidad? Hoy nos adentramos en uno de los últimos grandes misterios de nuestro tiempo, una historia de supervivencia, determinación y resistencia cultural que desafía nuestra comprensión del mundo moderno. Y mientras nos acercamos a estos enigmáticos pueblos, surge una pregunta fundamental. ¿Tenemos el derecho de perturbar su paz o deberíamos respetar su decisión de permanecer aislados? No son mitos, son las últimas tribus aisladas de la Tierra. ¿Por qué se esconden? ¿Qué secretos protegen con tanto recelo? Hoy nos adentramos en el misterio más profundo de la humanidad, y la pregunta no es si podemos encontrarlos, sino si deberíamos, si te intriga este fascinante tema, mantente atento. Empezamos. En el corazón de la Amazonía existe un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, un mundo oculto a nuestros satélites, donde un pueblo vive desconectado de nuestra realidad. Son los Mascopiro. Durante un siglo fueron solo una leyenda, un susurro en la selva, pero algo ha cambiado. Han empezado a salir del bosque buscando en algo que los ha obligado a romper su silencio ancestral. ¿Y por qué su aparición siembra tanto miedo como asombro? El Parque Nacional del Manú, una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta, alberga uno de los últimos pueblos no contactados del mundo. Los Mascopiro han elegido voluntariamente mantenerse alejados de nuestra civilización durante generaciones. Su territorio, más extenso que muchos países europeos, permanece como uno de los últimos bastiones de la humanidad premoderna. Pero en la última década, algo extraordinario ha comenzado a suceder. Grupos de Mascopiro han sido avistados cada vez con mayor frecuencia en las orillas de los ríos, estableciendo contactos fugaces con el mundo exterior. Estos encuentros tan fascinantes como delicados han puesto en alerta a antropólogos y autoridades por igual. ¿Qué está empujando a este pueblo milenario a abandonar su aislamiento? Las teorías son tan diversas como inquietantes. Algunos expertos apuntan a la presión de la tala ilegal sobre sus territorios. Otros sugieren cambios en los patrones de migración de sus presas tradicionales. Pero quizás la respuesta sea más compleja, más profunda. Los mascapiros son guardianes de conocimientos ancestrales, de una forma de vida que creíamos perdida. Su mundo está regido por reglas que apenas comenzamos a comprender. Cada avistamiento nos ofrece una ventana única a nuestro propio pasado, a lo que fuimos antes de las ciudades, antes de la tecnología. En este documental nos adentraremos en la historia de este enigmático pueblo. Examinaremos las evidencias, escucharemos a los expertos y, sobre todo, intentaremos entender qué nos quieren decir con su repentina aparición. Si te intriga este misterio tanto como a nosotros, te invito a que me acompañes en este viaje. Para entender el misterio, primero debemos conocer al pueblo. No construyen ciudades, no conocen el dinero. Son cazadores, recolectores, fantasmas nómadas que se mueven con las estaciones. Sus únicas posesiones son las que pueden cargar. Sus arcos, tan altos como un hombre, son armas de una precisión letal. Sus casas son refugios de hojas que la selva reclama en cuestión de días. Durante décadas, su única huella eran historias de otros pueblos indígenas que les temían. Los llamaban la gente hostil, pero ¿son realmente hostiles o simplemente libres? ¿Y qué conocimiento de la selva hemos perdido que ellos aún conservan? Los mascopiros son maestros del camuflaje, se desvanecen en la espesura como si fueran uno con ella. Sus técnicas de supervivencia han sido perfeccionadas durante generaciones. Conocen cada planta, cada sonido, cada señal que la naturaleza les envía. Los pocos encuentros documentados nos muestran un pueblo orgulloso, cauteloso ante los extraños. Sus campamentos abandonados nos cuentan historias de una vida en perfecta armonía con la selva. No dejan rastros, no generan desperdicios. Su huella en el ecosistema es prácticamente invisible. ¿Qué secretos guardan sobre la medicina natural? ¿Qué sabiduría ancestral
protegen. En un mundo donde la tecnología domina cada aspecto de nuestras vidas, ellos nos recuerdan que existe otra forma de vivir, pero su mundo está amenazado. La deforestación, la minería ilegal y el avance de nuestra civilización reducen cada día más su territorio. ¿Podrán mantener su forma de vida? Deberíamos intentar contactarlos o respetar su decisión de permanecer aislados. Las imágenes captadas en las riberas de los ríos nos muestran una realidad inquietante. Familias enteras aparecen en las playas, sus siluetas recortadas contra el amanecer amazónico, sus voces, en un idioma ancestral, resuenan entre los árboles. Algunos dejan ofrendas en la orilla, un gesto que muchos han malinterpretado como una invitación al contacto, pero la verdad es más compleja y preocupante. Cada aparición es un grito de auxilio silencioso. Su territorio, preservado durante siglos, está siendo cercado. La deforestación avanza como una marea imparable. La minería ilegal contamina sus ríos. Los narcotraficantes trazan nuevas rutas a través de sus tierras ancestrales. El caso de Saco Flores nos recuerda el delicado equilibrio que existe. Este hombre, que durante años intentó tender puentes con los Mashcapiro, terminó siendo víctima de sus flechas. No fue un acto de simple violencia, sino el resultado de un choque entre dos mundos que quizás no estaban listos para encontrarse. Cada nuevo avistamiento nos plantea preguntas fundamentales sobre nuestro papel en su supervivencia. ¿Cómo proteger a quienes han elegido mantenerse alejados de nuestro mundo? ¿Cómo preservar su derecho a vivir según sus propias reglas, mientras las amenazas modernas se ciernen sobre ellos? Los Mashcapiro nos recuerdan que aún existen misterios por resolver en nuestro planeta, pueblos que han elegido escribir su propia historia, alejados de nuestra civilización. Su futuro pende de un hilo, y las decisiones que tomemos hoy determinarán si su legado sobrevivirá para las próximas generaciones. Durante siglos han rechazado todo contacto con el mundo exterior, preservando una forma de vida que se remonta a nuestros orígenes más primitivos. Sus territorios vastos y misteriosos se extienden por regiones inexploradas donde la naturaleza aún dicta sus propias reglas, pero el mundo moderno acecha cada vez más cerca. Las imágenes satelitales revelan sus movimientos, mientras que madereros ilegales y buscadores de oro invaden sus tierras sagradas. Los avistamientos, antes extremadamente raros, se han multiplicado en los últimos años, sugiriendo que algo está cambiando en su mundo. ¿Qué impulsa a un pueblo a mantenerse alejado de toda civilización? ¿Qué conocimientos ancestrales guardan en su memoria colectiva? Los antropólogos sugieren que traumas históricos como las brutales cacerías de caucho del siglo XIX dejaron cicatrices tan profundas que el aislamiento se convirtió en su única estrategia de supervivencia. Hoy, los Mashcapiro se encuentran en una encrucijada imposible. Salir de la selva significa exponerse a enfermedades mortales y a un mundo que no comprenden. Quedarse significa enfrentarse a las balas y las excavadoras que devoran su hogar. Protegerlos es nuestro deber. Pero ¿cómo se protege a un pueblo que rechaza tu protección? Son la última frontera entre el mundo antiguo y el nuestro. Y su futuro, incierto y frágil, es un espejo que nos pregunta: ¿qué hemos ganado con todo nuestro progreso y que hemos perdido para siempre? ¿Deberíamos respetar su decisión de permanecer aislados o intentar tender puentes hacia su mundo? La respuesta no es simple, pero tu opinión importa. Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más documentales sobre los últimos pueblos misteriosos de nuestro planeta. Juntos podemos contribuir a proteger este invaluable patrimonio de la humanidad. Existe un lugar en la Tierra donde nuestros mapas se vuelven inútiles, un territorio más grande que Portugal, borrado del mundo moderno, no por accidente, sino a propósito. Es el Valle del Jabari. La Mayo era concentración de seres humanos sin contacto con nuestra civilización. No sabemos cuántos son, qué idiomas hablan, ni en qué dioses creen. Solo sabemos una cosa: no quieren que los encontremos. En este rincón inexplorado de la Amazonía brasileña, el tiempo se detuvo hace miles de años. Sus habitantes, los últimos guardianes de un mundo ancestral, han rechazado sistemáticamente todo contacto con el exterior. Y quizás tengan razones de peso para hacerlo. Imagina un territorio tan denso que la luz apenas atraviesa el dosel de los árboles, donde los ríos son las únicas carreteras y el rugido de los jaguares, el único recordatorio de que no estás solo. Este es el hogar de al menos 26 grupos indígenas no contactados, posiblemente más, cada uno con su propia lengua, sus propias tradiciones, sus propios secretos. Pero el Valle del Jabari no solo protege a estas tribus, también esconde una advertencia. En las últimas décadas,
Periodistas, antropólogos y aventureros han intentado penetrar sus fronteras. Muchos no regresaron para contarlo. Este valle no perdona a quienes intentan forzar sus secretos, porque estas tribus eligen permanecer aisladas. ¿Qué conocimiento ancestral protegen? Son los últimos testigos de una forma de vida que estamos destinados a olvidar. La respuesta podría estar en lo que ya hemos perdido. Cada vez que una de estas tribus desaparece, se lleva consigo miles de años de conocimiento sobre la selva, medicina natural y formas de vida sostenible que nunca podremos recuperar. El Valle del Jabari no es solo un territorio inexplorado, es un espejo que nos muestra lo que fuimos y tal vez lo que podríamos volver a ser. Un recordatorio de que aún existen lugares en la Tierra donde el misterio prevalece sobre la certeza. En lo más profundo de la Amazonía brasileña, donde la civilización moderna apenas roza sus fronteras, existe un territorio tan misterioso como fascinante, el Valle del Jabari, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, preservando secretos milenarios entre sus densas copas verdes. Esto no es una sola tribu, es un arca viviente, un tesoro de diversidad humana que ha resistido 5 siglos de cambios. Imaginen un territorio del tamaño de Austria, donde pueblos ancestrales han encontrado refugio, manteniendo vivas sus tradiciones, sus lenguas, sus formas únicas de ver el mundo. En estas tierras sagradas, las gigantescas malocas se alzan como catedrales de palma y madera, hogar de comunidades enteras que viven en perfecta armonía con la selva. Sus habitantes son maestros del camuflaje, expertos cazadores que utilizan dardos envenenados con una precisión legendaria. Para ellos, cada hoja, cada sonido, cada rastro cuenta una historia. Entre estos grupos existe uno particularmente enigmático en los llamados flechadores. Su mera mención provoca respeto y cautela, incluso entre otras tribus. Pero ¿qué hay detrás de su férrea determinación de mantenerse aislados? ¿Son realmente los guerreros implacables que algunos describen, o son los últimos guardianes de un mundo que lentamente se desvanece? Cada nuevo descubrimiento en el Jabari nos presenta más preguntas que respuestas. Un claro inesperado en medio de la espesura. Una canoa solitaria deslizándose por aguas cristalinas, columnas de humo elevándose sobre el dosel. Son piezas de un intrincado rompecabezas que los antropólogos llevan décadas intentando resolver. Este es solo el comienzo de un viaje extraordinario al corazón de uno de los últimos refugios de pueblos verdaderamente libres. Si quieren descubrir más sobre estos guardianes de la Amazonía, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Pronto continuaremos desentrañando los misterios del Valle del Jabari. Pero el misterio tiene un precio, y en el Jabari se paga con sangre. Este santuario está rodeado por el oeste, los narcos, por el este, los mineros de oro, por todas partes, los cazadores furtivos. Es una zona de guerra silenciosa, una guerra que el mundo conoció en 2022, cuando el periodista Dan Phillips y el guardián de este mundo, Bruno Pereira, entraron al valle para contar su historia, y nunca salieron. No fueron asesinados por una tribu, fueron ejecutados por las mafias que quieren saquear el último secreto de la Amazonía. Cada día, estas organizaciones criminales avanzan más profundo en el territorio. Buscan oro, madera preciosa, especies exóticas. No les importa destruir el hogar de las últimas tribus no contactadas del planeta. Para ellos, el Jabari es solo un obstáculo en su camino hacia la riqueza. Los indígenas que viven aquí son los últimos guardianes de un conocimiento milenario. Conocen cada rincón de la selva, cada planta o medicina o cada ritual ancestral. Pero ahora están acorralados. Su mundo se reduce cada vez más. Mientras las motosierras devoran la selva y las dragas envenenan los ríos. Phillips y Pereira lo sabían. Sabían que al adentrarse en el Jabari estaban desafiando a fuerzas poderosas y despiadadas, pero también sabían que alguien tenía que contar esta historia. Alguien tenía que ser la voz de quienes no pueden hablar. Su sacrificio no fue en vano. El mundo finalmente está mirando hacia el Jabari. Pero ¿será suficiente? ¿Podremos salvar este último refugio de la humanidad primitiva o llegará el día en que el Valle del Jabari sea solo un recuerdo más de lo que perdimos? La respuesta está en nuestras manos, en las tuyas también. Comparte esta historia, ayúdanos a proteger este último bastión de misterio y sabiduría ancestral, porque cuando se pierde una cultura, se pierde una parte de nuestra humanidad. El Valle del Jabari guarda secretos que tal vez nunca deberíamos descubrir. En sus profundidades, donde el río serpentea entre una selva milenaria, habitan los últimos pueblos verdaderamente libres de nuestro planeta, gente que ha elegido permanecer al margen de nuestro mundo, preservando una sabiduría ancestral que ni siquiera alcanzamos a comprender. Bruno Pereira y Dan Phillips buscaban contar una historia sobre la delgada línea que separa dos mundos
el nuestro, sediento de recursos y progreso, y el de aquellos que han decidido vivir como sus ancestros lo hicieron durante milenios. Pero esa búsqueda de la verdad tuvo un precio demasiado alto. Sus muertes nos dejaron más preguntas que respuestas. ¿Qué secretos esconde realmente el jabalí? ¿Qué fuerzas oscuras operan en sus fronteras? La codicia del hombre moderno choca contra la última fortaleza de lo primitivo, de lo puro, de lo intocado. Cada árbol en esta selva es testigo silencioso de una batalla invisible. Cada curva del río esconde historias que quizás deberían permanecer en las sombras. El jabalí no es solo un territorio, es un espejo que nos devuelve el reflejo de quienes fuimos alguna vez y nos advierte sobre quiénes podríamos convertirnos. La verdadera pregunta ya no es qué tesoros esconde esta tierra sagrada. La pregunta es si tenemos el derecho moral de perturbar el último refugio de aquellos que han elegido vivir alejados de nuestro llamado progreso, que nos da el derecho de decidir su destino. Bruno y Dam entendieron algo fundamental, que proteger el jabalí no es solo preservar un ecosistema o unas culturas ancestrales, es proteger una parte de nuestra propia humanidad, un recordatorio viviente de que existen otras formas de existir en este mundo. Su legado nos desafía a reflexionar. ¿Estamos dispuestos a sacrificar los últimos vestigios de nuestra historia primitiva en el altar del desarrollo? ¿O seremos capaces de entender que hay lugares en este mundo que merecen permanecer como misterios sin resolver? Si este video te hizo reflexionar, compártelo. Ayúdanos a mantener viva la memoria de Bruno y Dom y a proteger el derecho de estos pueblos a permanecer libres y aislados. Suscríbete para más historias que necesitan ser contadas. Hay un lugar en nuestro planeta al que ningún avión vuela, ningún barco se acerca, y ningún mapa te guiará. Una isla donde la edad de piedra nunca terminó. Está custodiada por un pueblo que ha rechazado al resto de la humanidad durante 60.0 años. Cada intento de contacto, cada gesto de amistad ha sido respondido de la misma manera, con una lluvia de flechas. Esta no es una leyenda, es la isla Sentinel del Norte, el lugar más aislado y peligroso de la Tierra. En medio del Océano Índico, rodeada por aguas turbulentas y arrecifes traicioneros, se alza esta fortaleza natural de apenas 72 kilómetros cuadrados. Sus habitantes, los centinelas, son los últimos guardianes de un mundo que el tiempo olvidó. No conocen el fuego, no tienen escritura, y sus herramientas no han cambiado desde la época en que los mamets aún caminaban sobre la tierra. ¿Pero qué los hace tan hostiles hacia el mundo exterior? ¿Qué secretos ancestrales protegen con tanto celo? Algunos antropólogos sugieren que su aislamiento es la clave de su supervivencia. Otros creen que guardan conocimientos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia humana. Lo que sí sabemos es que son los últimos testigos vivos de cómo era la humanidad antes de la civilización. Un pueblo que ha sobrevivido a tsunamis, conquistadores y epidemias, manteniéndose intacto en su determinación de permanecer aislados. El gobierno indio ha declarado ilegal acercarse a menos de 5 kilómetros de sus costas, no solo para proteger a los visitantes de sus letales flechas, sino también para preservar a los centinelas de las enfermedades del mundo moderno, contra las que no tienen defensas. En este video nos adentraremos en uno de los últimos misterios verdaderos de nuestro planeta. Descubriremos que sabemos realmente sobre esta tribu enigmática y por qué su existencia nos plantea preguntas fundamentales sobre nuestro propio modo de vida. Las Islas Andamán, un archipiélago envuelto en misterio, alberga uno de los últimos pueblos verdaderamente aislados de nuestro planeta, los centinelas. Su historia no comienza con leyendas de tierras inexploradas, sino con cicatrices. Durante la era colonial británica, los intentos de civilizar estas islas dejaron una marca indeleble, secuestros, enfermedades y pérdidas que tallaron en su memoria colectiva una verdad innegable. El contacto con el exterior solo traía dolor. En 1991 ocurrió algo extraordinario. Por primera y única vez, los centinelas permitieron un breve encuentro pacífico. Fue un destello de esperanza que se desvaneció tan rápido como apareció, recordándonos que algunas heridas tardan generaciones en sanar. Pero fue en 2004 cuando el mundo recibió su mensaje más contundente. Tras el devastador tsunami que sacudió el Océano Índico, mientras las naciones se movilizaban para ayudar, surgió una imagen que capturaría la esencia de su determinación: un guerrero solitario, erguido en la playa, apuntando su arco hacia un helicóptero de ayuda humanitaria. No era un acto de agresión primitiva, como algunos medios quisieron retratar. Era una declaración, una afirmación de soberanía y supervivencia. Estamos aquí,
decía ese gesto. Hemos sobrevivido sin ustedes durante milenios, y así continuaremos. Los centinelas nos recuerdan que hay pueblos que han elegido conscientemente mantenerse al margen de nuestro mundo moderno, no por salvajismo o ignorancia, sino por una sabiduría ancestral nacida del trauma y la experiencia. Su aislamiento no es una limitación, es su fortaleza en un mundo cada vez más interconectado. Son guardianes de una forma de vida que se niega a ser absorbida por la uniformidad global. Si esta historia te ha intrigado tanto como a nosotros, te invitamos a seguir explorando las historias de los últimos pueblos verdaderamente aislados del planeta. Recuerdan respetar su decisión de aislamiento no solo es una obligación legal, es un acto de comprensión hacia quienes han elegido un camino diferente al nuestro. Pero no todos respetan las prohibiciones. En 2018, un joven misionero estadounidense estaba convencido de que tenía una misión divina que cumplir. Su nombre era John Allen Chow, un hombre que desafió todas las advertencias, todas las leyes, movido por una fe inquebrantable. La historia que estás a punto de escuchar es tan extraordinaria como trágica. Chow, con apenas 26 años, planeó meticulosamente su viaje prohibido. Contactó con pescadores locales, a quienes pagó para que lo acercaran a las costas de Sentinel del Norte, esa isla vedada al mundo exterior, su equipaje, una Biblia y algunos regalos, su protección, ninguna, solo su convicción de que Dios lo protegería. El primer encuentro con los sentineleses fue una clara advertencia. Las flechas silbaron en el aire, una de ellas atravesó su Biblia, pero Chow no se detuvo. Regresó al día siguiente y al siguiente. En su diario, que posteriormente fue recuperado, escribió sus últimas palabras a Dios. No quiero morir. Lo que sucedió después permanece en el misterio. Su cuerpo nunca fue recuperado. Los pescadores que lo llevaron relataron haber visto a los sentinelises arrastrando un cuerpo por la playa, enterrándolo en la arena. Esta historia nos enfrenta a preguntas profundas sobre el choque entre dos mundos, el de una fe moderna inquebrantable y el de una tribu que ha elegido permanecer aislada por milenios. ¿Tenemos derecho a perturbar su aislamiento en nombre de cualquier creencia? ¿Dónde está el límite entre la vocación misionera y el respeto por la autodeterminación de un pueblo? La historia de John Allen Chow se ha convertido en una parábola moderna, un recordatorio del precio que puede tener ignorar las advertencias y las barreras culturales. Su tragedia nos invita a reflexionar sobre el respeto, los límites y el verdadero significado de la conexión humana. Hoy, mientras el sol se pone sobre estas aguas cristalinas del Océano Índico, nos encontramos ante uno de los últimos enigmas de nuestro planeta. La isla Sentinel del Norte se alza majestuosa, guardando celosamente sus secretos milenarios, en un mundo donde la tecnología ha conquistado cada rincón, donde los satélites fotografían hasta el más mínimo detalle de nuestras vidas. Existe un lugar que se resiste a ser descubierto, un territorio que permanece tan misterioso como lo era hace miles de años. Los sentineleses, guardianes eternos de esta isla, han logrado lo imposible: mantenerse completamente aislados de nuestra civilización. No conocen nuestros avances, nuestras guerras, nuestras enfermedades, no saben de Internet, ni de viajes espaciales, ni de la existencia de otros continentes. Y quizás, en esa aparente limitación, radica su mayor fortaleza. Su aislamiento no es una prisión, es su escudo protector, un escudo que los ha mantenido a salvo de las enfermedades que diezmaron a otras poblaciones indígenas, de la colonización que borró culturas enteras, de la modernidad que homogeniza todo a su paso. Cada intento de contacto ha sido rechazado con firmeza, no por hostilidad, sino por supervivencia. Su mensaje es claro: no necesitan ser descubiertos, no requieren ser civilizados, han prosperado durante milenios siguiendo sus propias reglas, en perfecta armonía con su entorno. La verdadera sabiduría no está en intentar develar sus misterios, sino en comprender por qué debemos respetarlos. Son el recordatorio viviente de que existen otras formas de vida, otras maneras de entender el mundo, igual de válidas que las nuestras. Hoy, mientras la noche cae sobre Sentinel del Norte, la isla nos susurra una lección fundamental: algunos secretos merecen permanecer ocultos, algunas preguntas no necesitan respuesta. Los sentineleses son el último pueblo verdaderamente libre de la influencia del mundo moderno, y tal vez esa sea su mayor enseñanza para todos nosotros. Si este viaje por uno de los últimos misterios de nuestro planeta te ha fascinado, no olvides suscribirte para más historias que nos hacen reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo. Nos vemos en el próximo video.